Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase. Vamos a terminar la parte de Brighton. Hay una parte de Brighton que lo voy a considerar como parte de las tareas que ya les vamos a asignar para que trabajen el feriado. Recordemos que el examen es el domingo después del feriado, que caería domingo 17, siempre de las 7 de la noche en adelante. Creo que ya lo habíamos mencionado. El otro domingo, pues, es parte del feriado. Entonces, el examen sería el 17 de octubre. Entonces, realmente para la tarea que les vamos a empezar a asignar desde hoy, realmente habrían 2 semanas. Bueno, realmente siempre habilito los links para que pueda ser entregado hasta el final del periodo. Pero para cuestiones de estudiar, sí sería bueno que lo hagan estas 2 semanas que vienen. El último tema de Brighton vamos a considerar como tarea, porque ya debemos estar ingresando en ranking. También, sí, necesitamos estar entrando a ranking y de ahí tenemos un domingo más de clases y después otra vez examen. Bien, ya habíamos comenzado con Brighton, habíamos visto los conceptos, habíamos comenzado con un ejemplo para empezar a entender cómo desarrollar los ejercicios. Habíamos visto un ejemplo, que es ese ejemplo del libro 9.5 del Brighton real o ideal, mejor dicho, donde todas las condiciones son reversibles, la eficiencia de la turbina del compresor son 100%, de la turbina no tiene pérdida, el compresor no tiene pérdida. Habíamos aprendido el concepto de PR. Utilizamos PR en las tablas para encontrar las condiciones del aire. También trabajo retroceso, el trabajo que consume el compresor. Trabajo pues lo consume del trabajo que genera la turbina. Al final la resta es el trabajo neto que yo realmente obtengo del ciclo. También, bueno, vimos utilizar las tablas, encontrar las temperaturas, presiones, todo lo que necesitemos, las entalpías, para desarrollar el ejercicio. El ejercicio anterior, pues, hablaba de una turbina que trabajaba entre los límites de 1300 Kelvin y 300 Kelvin, en la entrada y salida respectivamente, aire estándar, y nos pedía encontrar las temperaturas a la salida del compresor y a la salida de la turbina. También la relación de trabajo retroceso y la eficiencia térmica. Bien, entonces, en este ejercicio, nosotros considerábamos que la turbina generaba el 100% de lo que podía producir, evaluando los dos estados, estado 3 y estado 4. Entonces encontramos la temperatura a la salida, lo mismo para el compresor, pero ese es el caso ideal. Ahora vamos a ver el caso real. Entre todas las condiciones que pueden darse en un caso real, lo que vamos a considerar es realmente que la turbina y el compresor no desarrollan su trabajo de forma eficiente. Digamos que la turbina produce menos de lo que debería producir y el compresor consume más de lo que debería consumir. Esto pues por las ineficiencias. Vamos a obviar cualquier otro tipo de pérdida a través de las tuberías que interconectan los elementos, pérdidas en los intercambiadores. Al final, pues en los intercambiadores internamente puede haber una secuencia de tubos y codos que también deberían producir algún tipo de pérdida, pero vamos a considerar lo que no nos están dando. Entonces, las únicas pérdidas que vamos a considerar son las que se den en la turbina, que hagan que produzca menos trabajo, el compresor, que hace que consuma más trabajo. El trabajo consumido va a ser para vencer esas pérdidas y adicional agregar la energía del estado 1 al estado 2. ¿Y eso qué va a llevar? Pues que el trabajo neto sea menor. Y todas las demás condiciones, sobre todo las salidas que encontramos, las temperaturas que encontramos en 2 y 4, esas temperaturas eran temperaturas a condiciones ideales. Si a mí ahora me preguntan estas temperaturas, pero en un caso real, tenemos que repetir el proceso, pero ahora para encontrar una temperatura real. Todo lo que encontramos en el ejercicio anterior, vamos a considerarlo ideal. Vamos a considerarlo ideal. Consideremos que
La entrada de la turbina y entrada al compresor es una condición que no va a cambiar. Yo necesito llegar a las condiciones 3 y a las condiciones 1 para que el compresor trabaje y la turbina trabaje. Lo que va a cambiar es que, como la turbina va a producir menos trabajo, la condición en el estado 4 va a ser diferente a la que encontramos en el ejemplo anterior. Y la condición en el estado 2, como el compresor consume más, va a ser diferente a lo que habíamos encontrado en el ejemplo anterior. Las condiciones que encontramos en el estado 4 y 2 en el ejemplo anterior, sea el 9 y 5, lo vamos a considerar estados ideales y le vamos a agregar un subíndice S. S, pues haciendo alusión a un proceso isentrópico. Entonces, este H4 y H2, para considerarlo, para diferenciarlo, mejor dicho, que lo que encontramos la vez pasada fueron ideales, vamos a agregarle un subíndice S. Ahora bien, ya considerando las pérdidas o las ineficiencias, vamos a encontrar otro estado 4 y otro estado 2, pero estos ya serían estados reales. Entonces, para diferenciarlo del estado ideal, al estado ideal le vamos a agregar el subíndice S y a los reales le vamos a agregar el subíndice A. Digamos, entalpía del estado 4 en condiciones ideales sería H sub 4S y la entalpía en el estado 4 en condiciones reales sería H sub 4A. Eso es pues por cuestión de diferenciar entre uno y el otro. Al final todo lo que encontramos en el ejemplo anterior fueron condiciones ideales, incluyendo 1 y 3. Pero como este no cambia, lo que cambia es 2 y 4, entonces ahí sí vamos a tener dos estados 4 y dos estados 2. Uno ideal y uno real. Ahora bien, recordemos también que el trabajo de la turbina depende de las condiciones 3 y 4. Y si el estado 4 cambia, entonces el trabajo real también va a cambiar. El compresor, el trabajo consumido depende de los estados 1 y 2. Entonces el trabajo del compresor, también va a cambiar según cambie el estado 2. ¿Qué va a cambiar también? Esos trabajos reales van a hacer que cambie mi trabajo neto. Y si cambia mi trabajo neto, también va a cambiar mi eficiencia térmica del ciclo. Entonces, si ahora queremos aplicar condiciones reales de ejercicio, debemos volver a repetir los procesos, encontrar un estado 2 y 4 real, encontrar temperatura 2 y 4 real, encontrar trabajo de la turbina y compresor reales, y encontrar un trabajo neto real y una eficiencia térmica real. Y eso pues lo que vamos a hacer en el ejemplo, bueno, en el siguiente ejemplo, que realmente nos vamos a basar en el 9.5. Nos vamos a basar en el 9.5. Realmente el ejemplo 9.6 del libro es continuación del 9.5, solamente que ahora agrega condiciones reales. ¿Qué condiciones reales? Pues eficiencias en las turbinas y el compresor. Consideramos en condiciones ideales esa eficiencia es igual a 0. Perdón, igual a 100. Pero ahora no. Ahora la eficiencia del compresor me dice el ejercicio que va a tener una eficiencia de 80%. Es decir, que lo que tuvo que haber consumido es 80% de lo que realmente consumió. Y la eficiencia de la turbina vamos a considerarlo un 85%. Es decir, que produce el 85% de lo que pudo haber producido, de lo que debe haber producido en condiciones ideales. Según estas eficiencias, determinar la relación de trabajo de retroceso, que eso creo que sí ya lo hemos encontrado, sí lo encontramos en condiciones ideales, lo vamos a volver a repetir. La eficiencia térmica, las temperaturas de salida de la turbina, igual que en el ejemplo anterior. Bueno, aquí debería ser en la turbina y el compresor, porque en el ejemplo anterior creo que pedía las dos. Sí, la salida del compresor y la turbina, relación de trabajo de retroceso y la eficiencia térmica. Solo que está invertido el inciso A con el inciso C, pero son los mismos incisos. Sí, la relación de trabajo de retroceso, eficiencia térmica y las temperaturas. Pero ahora vamos a considerar estados, eficiencia 80% en el compresor y 85% en la turbina. ¿Qué quiere decir esta eficiencia? Que el compresor consumió 20% más de lo que debe haber consumido y que la turbina produjo 15% menos de lo que debe haber producido. Bien, hay un pequeño gráfico ahí solo para mostrar cómo se mueven las condiciones reales a la salida del compresor y la turbina. Recordemos que en este gráfico temperatura y entropía, los procesos isentrópicos de la turbina y el compresor debían representarse como una línea vertical, porque no hay cambio de entropía.
Pero en condiciones reales sí hay cambio. Y ya nos movemos de un estado 2S a un estado 2A, es decir, de un estado ideal a un estado real. Y tenemos este movimiento de acá y esto hace pues que el compresor consuma más. Y igual en la turbina, nos movemos de un estado 4S ideal a un estado 4A real. Y este movimiento hace que la turbina produzca menos. Tengamos más calor de salida. Sí, vamos a tener un poquito menos de calor de entrada, pero no es suficiente como para reducir o aumentar la eficiencia térmica. Bien, si las condiciones anteriores eran ideales, hablando del estado 2 y 4, para las condiciones reales, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar entalpías reales, o sea, H2A y H4A, que serían este estado y este estado, y volver a hacer todo el procedimiento. Trabaja la turbina, H4A menos H3 menos H4A. Trabajo del compresor, H2A menos H1. Calor de salida, H4A menos H1. Calor de entrada, H3 menos H2A. Entonces hay que repetir el proceso. Como estamos usando de referencia el ejemplo anterior, esto nos va a ayudar a que vamos a reducir un poco el tiempo de trabajo. Ya teníamos desde el ejemplo anterior las entalpías en los 4 estados ideales. Teníamos el trabajo de la turbina ideal. Esto parte de condiciones ideales. Tenemos trabajo del compresor. Le agregamos la S para diferenciar lo que es trabajo ideal y parte de las condiciones ideales en compresor. Para ahora encontrar los trabajos reales y las temperaturas reales, debemos partir ahora de entalpías reales. Entonces, por eso aquí, aquí agregamos una nota de que debemos volver a encontrar las entalpías. Entalpías de salida, temperaturas, calores y trabajos a condiciones reales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, bueno, aquí un resumen de lo que acabamos de mencionar, que el subíndice S es condición ideal, para diferenciarlo y el subíndice A en condición real. Entonces tenemos aquí el resumen de datos con los que ya contamos. Ahora vamos a encontrar las entalpías. Bien, no tengo datos para encontrar comenzando por H2A, o sea, la entalpía de la salida del compresor. Pero sí yo sé que el trabajo del compresor es diferencia de dos entalpías. Trabajo del compresor, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Trabajo del compresor ideal, H2S menos H1. Trabajo del compresor real, ¿qué va a ser entonces? Va a ser igual a H2A menos H1. Pero si no tengo el trabajo del compresor real, tampoco tengo H2A y solo tengo H1. Tengo dos datos en una sola ecuación. Pero también tengo la relación de eficiencia del compresor, donde el trabajo del compresor real es igual al trabajo del compresor ideal entre la eficiencia de ese compresor. Si yo reemplazo, bueno, trabajo del compresor ideal, este sí es un dato que ya teníamos del ejemplo anterior, 244.16. Dividimos entre la eficiencia del compresor, que es 80%, y me dice que el trabajo del compresor real es mayor y es igual a 305.2 kilojoules por kilogramo. Aquí podemos ver pues que el compresor en condiciones reales consume más que en condiciones ideales. Realmente aquí yo me salté un paso, porque la eficiencia debería estar al otro lado. La eficiencia del compresor es eficiencia del compresor trabajo del compresor en condiciones ideales entre trabajo del compresor en condiciones reales. Solo que yo pues me salté ese paso y ya está aquí despejado hacia el trabajo del compresor real. 244.16 entre punto 8, 305.2. Ya tenemos el trabajo real. Lo vamos a dejar aquí porque nos va a servir para la eficiencia térmica. Bien, entonces regresando a la ecuación donde también el trabajo del compresor real es igual a la diferencia entre entalpía real en la salida menos H1. Ahora yo tengo este valor de acá como 305.2. H1, este no ha cambiado, sigue siendo 300.19. Despejamos para H2A y H a la salida del compresor en condiciones reales va a ser igual a
605.39. Y eso pues es la entalpía real a la salida del compresor. Bien, ahí, bueno, no hemos resuelto ningún ejercicio todavía, ningún inciso, perdón. Solo hemos encontrado el trabajo del compresor en condiciones reales. Podríamos quizás adelantarnos y con esta entalpía ya poder encontrar la temperatura. En las tablas, recordemos que solo necesito una propiedad para conocer las demás propiedades del aire, en caso de considerarlo como gas ideal. Y yo tengo entalpía. Entonces, si ubico entalpías en la tabla, yo puedo encontrar mi temperatura real. Digamos 605.39. No da un valor exacto. Necesitaríamos interpolar entre 596.52 y 607.02. Con la interpolación entre 590 y 600, pues esta temperatura real va a ser igual a 598.4. 598.4 Kelvin. Recordemos que estamos en temperaturas absolutas, dado que estamos evaluándolo como gas ideal. Bien, aquí ya resolvimos, bueno, encontramos una parte del inciso C. Bueno, realmente no lo dice, pero es la temperatura de la salida del compresor. Temperatura 2A, 598.4. ¿Cuánto salía en condiciones ideales? En condiciones ideales salía a 540 y ahora va a salir a 598, o sea, 500, casi 50 Kelvin más caliente. Eso pues el compresor consumió más trabajo. Bien, continuamos. Vámonos al lado de la turbina. Lo mismo, trabajo de la turbina sigue siendo condición Ingeniero, de... ¿Sí? disculpe, una consulta. Es que a la hora de interpolar ahí en la tabla A17, yo utilizo la suma de los dos entre 2 y me sale 599. No habría ningún problema si la coloco así la respuesta, porque miro que Es que eso es un promedio. Realmente es interpolación. Eh, sí, interpolación porque sale, es 596 más, bueno, más, no, perdón, 590 más la diferencia de 605 menos 596 por la diferencia de 600 menos 590 entre 607 menos 596. Pero vamos a probar ahorita a ver qué diferencia. Solo voy a poner una calculadora aquí. sí, es que con promedio, sí, sale distinto. Sí, sale un poco distinto. Sí, recuerdo que cuando llevaba mecánica de fluido y eso tiene razón que los datos cuando están a mitad se puede hacer eso, pero Cuando están cuando están, exactamente a la mitad, sí, pero aquí pero no está a la mitad. sí, cuando están en la parte de arriba ahí ya sería distinto. Sí, bueno, no es mucho, la verdad, la diferencia. Es ni el 1%, pero sí debería ser interpolación. Entre más largos están estos valores, mayor error podría dar. Aquí quizás no está tan alejados entre uno y el otro. Eh, pero sí, lo mejor sería interpolar. Bueno, hay el caso donde necesiten extrapolar también cuando el dato que buscamos queda acá afuera. No tenemos dato, entonces ahí sí nos toca extrapolar. Bueno, interpolar entre un valor afuera de un rango. Bien, ahora bien, estábamos en la parte de la turbina. El procedimiento es muy similar. Primero tenemos la ecuación de trabajo de una turbina, que también es condición de entrada menos salida. En este caso, salida ideal. Pero esas condiciones que tengo, solo tengo H3, no tengo el trabajo de la turbina real y no tengo la entalpía real con que sale. Pero trabajo de la turbina también lo puedo relacionar con como la eficiencia de la turbina. Trabajo la turbina real, solo aquí déjenme que aquí me hace falta, se me quedó un valor. eh, Aquí debe ser por el trabajo de la turbina ideal. Ahí está. Ahora sí.
Se me había quedado ese valor. El trabajo de la turbina va a ser igual, bueno, real, va a ser igual a la turbina, al trabajo de la turbina ideal por la eficiencia. Aquí es multiplicado, porque realmente la ecuación de eficiencia en la turbina es trabajo real entre trabajo ideal. Entonces despejamos y nos queda que el trabajo real es igual al trabajo ideal, pero por un porcentaje, que este es la eficiencia. Como produce menos, entonces el trabajo real debe ser menor al trabajo de la turbina ideal. O sea, 0.85 por 606.57. Y esto da 515.58. Teníamos primero una producción de 606, ahora solo vamos a tener producción de 515. Hay 50, no, hay 91 por más o menos, menos de producción de trabajo en la turbina debido a la ineficiencia. Ahora bien, ahora sí, volviendo a la ecuación, tenemos trabajo de la turbina real, tenemos entalpía 3 y podemos despejar para entalpía de la salida de la turbina en condiciones reales. 515.58 igual a 1395.97 menos H4A. Al despejar, tenemos que la entalpía a la salida de la turbina es 880.39. Esta es la entalpía real a la salida de la turbina. En condiciones ideales era 789. O sea que el fluido no entregó o entregó menos energía a la turbina. La turbina no pudo aprovechar todo lo que tenía disponible y eso hace que solo produzca el 85%. Nuevamente, si necesitamos encontrar la temperatura a la salida de la turbina, nos ubicamos nuevamente en las tablas. 880.39 está intermedio entre 866 y 888, hablando de la entalpía. Interpolamos para la temperatura, entre 840 y 860. Y esto pues tiene una temperatura de 852.9 Kelvin. ¿Cuánto era anteriormente en condiciones ideales? Vamos a ver, 852. Era 770. Que todavía tenía un porcentaje de energía que se le podía haber aprovechado. Salió 100 Kelvin más arriba. Bueno, ahí están trabajos reales, entalpías reales y temperaturas reales. Aquí, la siguiente diapositiva que hicimos, bueno, colocamos todos los valores que ya hemos estado encontrando, las condiciones ideales hasta acá, más el trabajo del compresor real, trabajo de la turbina real y las entalpías reales. Bueno, las temperaturas, eso falta colocar acá. Con eso ya podemos encontrar, vamos a ver cuál, trabajo retroceso. Recordemos que el trabajo retroceso es una relación entre lo que consume el compresor y lo que produce el trabajo, la turbina. El compresor consume 305.2 y la turbina produce 515.58. Esto quiere decir que el trabajo de retroceso es de 0.59. Es decir que el compresor se consume el 59% del trabajo de la turbina y solo el resto se convierte en trabajo neto. ¿Cuánto daba el trabajo de retroceso en condiciones ideales? Relación de retroceso daba 0.40. O sea, anteriormente el compresor solo se consumía el 40% del trabajo de la turbina, ahora se consume el 59%. Es bastante, casi 50% más al pasar a una condición real. Eficiencia térmica, trabajo neto entre calor de entrada, o lo podemos encontrar como 1 menos calor de salida entre calor de entrada. En este caso vamos a utilizar el trabajo neto. Trabajo neto y el calor de entrada sería la resta de diferencia de entalpías en la caldera. Sea H3, que sería la salida de la caldera, menos H2A, que sería la entalpía antes de entrar a la caldera y que es la salida del compresor. Y el trabajo neto también es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, pero condiciones reales. Entonces tenemos 515.59. Bueno, aquí es 0.58. Menos 305.2 entre H3, 1395.97 menos H2A,
605.39. Y esto da 210.38 entre 790.58. Es decir, trabajo neto son 210.38 y calor de entrada 790.58, que era lo que teníamos acá en la división. Y esto da una eficiencia térmica de 0.266, es decir, 26.6%. Del calor consumido en la caldera, solo el 26.6% se produce en trabajo neto. Eficiencia térmica en condiciones ideales, ¿cuánto era? 0.425, a 42.5%. La verdad que cae bastante la eficiencia de 42.5 a 26.5%. Bien, ¿qué más nos hace falta? Eficiencia térmica, trabajo de retroceso y las temperaturas. Bien, entonces ahí tenemos ya un ciclo real. Brighton. Diferencia con el ideal es que tenemos ineficiencias. Bueno, sí, voy a regresar. Tenemos ineficiencia en el compresor y la turbina, haciendo que la turbina produzca menos y que el compresor consuma más. Al consumir más, tiene una entalpía mayor de salida. La turbina al producir menos, tiene una entalpía mayor a la salida también. O sea, a la salida con respecto a la que debería tener en condiciones ideales. Si yo tengo menos trabajo producido y más consumido, mi trabajo neto va a disminuir. Y el trabajo neto al disminuir, pues me disminuye la eficiencia térmica. Y eso pues es lo que acabamos de ver en el ejercicio. También, si yo tengo entalpía 2 mayor a la que debería tener, voy a tener una temperatura de salida mayor a la que debería tener. Y si tengo una entalpía 4 mayor a la que debería tener, también mi temperatura va a ser mayor a la que debería de tener. Esto pues hablando de un ciclo Brighton real. Bien, vamos a tomar Brighton hasta el ciclo real con regeneración. Luego el con interenfriamiento y recalentamiento lo vamos a tomar como tarea, como ejercicio de tarea. Creo que al terminar la clase o mañana en la plataforma vamos a habilitar ya un link donde puedan ingresar y ahí van a poder ver los ejercicios asignados. Y también en ese mismo link es donde van a subir los archivos cuando ya desarrollen cuando ya desarrollen los ejemplos. Bueno, los ejercicios, mejor dicho, de tarea. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, entonces, cuando la habilite, ¿habrá algún material para que nos podamos guiar? Porque como dice, esos temas no los vería usted ahorita aquí. Eso es lo que entendí yo. Así sería, ¿va? Sí, no sería a evaluar en examen, sería como Ajá. tarea. Bueno, está el ejemplo del libro. Pero también podemos desarrollar algún ejemplo para subirlo también, subirlo transcurso de la semana. Podéis hacer ampliando un poco el ejemplo que está en el libro. Ajá, en el libro entonces, con eso nos ayudaríamos. Sí. Bien, en ese link, yo antes lo ponía a que la tarea debería ser entregada a más tardar el mismo día del examen, pero ahora últimamente lo he estado habilitando hasta finalizar el periodo. Al finalizar el periodo, pues hacemos una sola revisión. Creo que vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos la clase anterior. Si en caso se termina el Zoom, pues volvemos al mismo link y volvemos a entrar por los 40 minutos que me da el Zoom. Voy a probar, creo que la universidad brinda una licencia creo que de Teams. Vamos a probar el Teams tal vez el otro domingo. No, el otro domingo es examen, sería el siguiente. Tal vez ese sí podemos usarlo más tiempo. Bien. Ciclo real con regeneración. Ya vimos, cuando vimos conceptos, que con la regeneración, perdón, lo que hago es que precaliento más el aire que sale del compresor antes de entrar a la cámara de combustión. Si lo precaliento más, pues en la cámara de combustión tengo que adicionar menos calor de entrada. Y si adiciono menos calor de entrada, como ese está en la división de la eficiencia térmica en la parte de abajo, entonces esa eficiencia va a incrementarse. Y lo voy a precalentar utilizando los gases de salida de la turbina. Salen lo suficientemente calientes como para todavía precalentar el aire que viene del compresor. Es decir,
temperatura en el punto 4 es mayor que la temperatura en el punto 2. Y así yo logro que el fluido de calor sea de los gases que vienen de la turbina hacia los gases o el aire después del compresor. Entonces aquí lo que hacemos es precalentar. Reducimos este corchete que está aquí, que sería el calor de entrada. Si no tuviese regeneración, este calor de entrada se extendería desde 2A. Pero con este calor regenerado, que sería este corchete de acá, esta distancia del calor de entrada se hace menor. Entonces ahí podemos incrementar la eficiencia al reducir este calor. Bien, determinar la eficiencia de la turbina de gas. Bueno, hemos llevado por conveniencia pues el mismo ejercicio, solo que le hemos ido agregando cada una de las partes de real. Al ideal le agregamos la parte real, después a este real le estamos agregando la parte de regeneración. A ese ejercicio que hicimos, que acabamos de ver, le vamos a agregar que le vamos a instalar un regenerador que tiene una eficacia de 80%. Es decir, que el calor que yo podía recuperar del estado 4, recupero el 80% hacia el gas del compresor o a la salida del compresor. Bien, el regenerador intercambia calor entre los gases de salida de la turbina y el aire que sale del compresor, incrementando la energía antes de entrar al calentador y reduciendo el calor de entrada. De esta forma se obtiene una mayor eficiencia al reducir este calor de entrada, que es lo que acabamos de mencionar. Como está en la parte baja de la división de la eficiencia, esa división se hace más grande. Trabajo neto, pues seguiría siendo el mismo, porque la condición 3 y 4 siguen siendo la misma. La que yo voy a cambiar es la condición a la entrada de la cámara de combustión. La salida del compresor sigue siendo la misma, pero voy a agregar un punto intermedio. Voy a agregar un punto intermedio porque a los gases, a la cámara de combustión, perdón, el aire no le llega a las condiciones de la salida del compresor, sino que le llega a una mayor temperatura porque recupera calor en el regenerador. Entonces, realmente lo que hacemos es incrementar un estado intermedio. Pero trabajo consumido por compresor sigue siendo lo mismo. Trabajo producido en la turbina sigue siendo la misma. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar el calor de entrada, porque el calor de entrada ya no va a ser H3 menos H2, sino que va a ser H3 menos H5. Y este H5 es mayor que H2, entonces esta diferencia se disminuye. ¿Qué más vamos a agregar? Pues un H6 que tal vez no lo necesitemos. Bueno, no intervienen en ninguno de los trabajos. O sea, para calcular trabajo no interviene. Pero sí interviene este H5. Entonces debemos ver cómo encontrar este H5. Entonces veamos si esta eficacia de ese regenerador es suficiente para encontrar este H5. Retornando nuevamente al ejemplo anterior, tenemos todos los datos que ya encontramos, más la eficacia de ese regenerador. Esta ecuación del regenerador lo que hace es que evalúa cuánto realmente recuperó el regenerador, que sería pues el cambio de entalpías entre H5 y 2. Y eso lo tenemos acá. Y evalúa cuánto era el máximo que podría haber recuperado. Y ese ha sido H4 menos H2. O sea, esta diferencia con esta. Esa sería la máxima diferencia que puede haber proporcionado. Y H5 menos H2 es lo que realmente pude recuperar. En una eficacia del 100% significaría que H5 termina en las mismas condiciones que H4. Esa ha sido una condición del 100%. O sea, este valor con este valor ha sido lo mismo y le dividí el mismo valor entre el mismo valor y hubiese sido igual a 1. Pero no es el caso. Tenemos solo que esa eficacia es 80%. H5, que es el valor intermedio, es el único valor que no conocemos. Pero sí conocemos H2A del ejercicio anterior. Conocemos H4A del ejercicio anterior. Conocemos la eficacia, me lo del libro. Y solo pues debemos despejar para H5. H2A 605.39. H4A 880.39. Y H2A 605.39.
Bueno, esto pasa a multiplicar, 605 pasa a sumar, y después de desarrollar, nos da que H5 es igual a 825.39. Esa sería la entalpía intermedia obtenida, 825. Esa sería la entalpía intermedia obtenida aquí. Es mayor que H2, pero es menor que H4. Pero con solo ser mayor que H2, ya la diferencia entre H3 y H5 disminuye también. Y ahí pues obtenemos una mayor eficiencia. 825.39. H2 era 605. Entonces tenemos 220 kilojoules recuperados, si pudiésemos verlo de esa forma. Bueno, realmente recuperado sería esta diferencia de acá, 275 aproximadamente. Bien, con H5 podemos encontrar calor de entrada. Bueno, aquí coloqué las flechas para ver la secuencia de los cálculos. Calor de entrada, porque necesito volver a calcular la eficiencia. Calor de entrada, ahora va a ser H3, que este sí sigue siendo el mismo, porque es la condición que necesita la turbina para trabajar bien. Pero H5, o la condición de entrada, es 825.39. Ya no son 605, ahora son 825. Y esta diferencia hace que ese calor de entrada sea de 570.58. ¿Cuánto era el calor de entrada en el caso anterior? Era el valor de abajo, era 790.58. Ahora solo es de 570. De 790 a 570. Este es el calor de entrada. Y llevamos ahora este calor de entrada a la ecuación de eficiencia térmica, trabajo neto, sigue siendo el mismo, 210.38 entre el calor de entrada, que es 570.58. Y tenemos una eficiencia térmica que ahora es de 0.369, o sea, 36.9%. Si llevamos la secuencia, eficiencia térmica en el caso ideal era de, vamos a regresar, era de 42.5%, pero luego, por las condiciones reales, ese 42.5% cayó a 26.6%. Pero ahora, por regenerar calor, este 26.6 pasó a ser 36.9. Siempre está por debajo de la condición ideal, pero está mejor que la condición real, haciendo esa regeneración. Bien. Bueno, regeneración sería el último tema de evaluar en cuanto a Brighton. Vamos a dejar, como mencionaba, el interrefriamiento y recalentamiento como tarea. Y vamos a agregar ahí el ejemplo del libro como base para que puedan desarrollar la tarea. Pero evaluar sería todo lo que vimos de exergía y lo de Brighton hasta Brighton real, Brighton ideal, Brighton real y Brighton con regeneración. Vamos a retomar Brighton en la última parte del segundo parcial, porque vamos a ver una